de septiembre de 2003. Algo andaba mal. Laura Williams estaba segura de eso. Cuando estacioné en el frente de la casa, sentí que algo estaba mal. Me acerqué a la puerta de entrada y vi que aún estaba el periódico. Y la luz estaba encendida. Cuando Laura regresó de sus vacaciones, encontró su casa revuelta. Su compañera de 18 años, Kelly Bullwinkle, estaba desaparecida. El perro de Kelly, Blaze, estaba solo en la casa. Quizá ese fue un dato clave. Blaze no había comido ni había recibido su insulina. Debía recibir insulina 2 veces al día. Se veía muy mal. Kelly era la responsable de inyectarle la insulina al perro. Por eso supe de inmediato que algo andaba mal. Laura no dudó en llamar a personas desaparecidas del departamento de policía de Redlands. Laura les dijo a los oficiales que Kelly jamás haría algo así. Ella siempre le avisaba a Laura o a su madre dónde se encontraba. Los días pasan sin tener novedades. La comunidad está atemorizada. La comunidad incluso temía que hubiera un asesino serial entre ellos y que pronto se cobrara más víctimas. Al investigar el caso, los detectives descubren un mundo adolescente secreto, repleto de rituales y juegos peligrosos. Ellos estaban obsesionados con la película Asesinos por Naturaleza. Una obsesión que lleva a la muerte. En 28 años nunca tuve un caso como este y creo que jamás tendré otro igual, porque fue un caso muy singular. Caso cerrado. El lado oscuro. La policía de Redlands está desesperada por hallar pistas sobre la misteriosa desaparición de Kelly Bullwinkle. Necesitan saber quién la vio o habló con ella por última vez. Cuando Laura Williams escuchó los mensajes del contestador, encontró uno de una amiga de Kelly, Kinsey Norman. Kelly siempre decía que si no estaba donde se suponía que debía estar, llamara a Kinsey. Ella sabría, ya que eran mejores amigas. Kinsey Norman nos dijo que había pasado con ella la noche anterior a su desaparición y que luego se fue dejando a Kelly sola en su casa. Los detectives investigan las evidencias del crimen y un grupo forense revisa la casa de Laura y Kelly en busca de pruebas. No se llevó nada con ella. Dejó su cepillo de dientes y toda su ropa estaba allí. Revisamos toda la casa en busca de huellas para saber si alguna persona que normalmente no frecuentaba la casa había estado allí. No había nada que sugiriera que allí había ocurrido un crimen. La madre de Kelly es oficial de policía en la Guardia Costera. La contactaron en alta mar para avisarle que Kelly estaba desaparecida. La Guardia Costera volvió desde Costa Rica. Mi pequeña no estaba. Ella había desaparecido. Pensé lo peor y al mismo tiempo pensaba que no podía ser cierto. No me estaba pasando a mí. Diana había recibido un email de Kelly 2 días antes. Solo decía que me amaba, que me extrañaba, que todo estaba bien, que ella estaba bien. Definitivamente, la desaparición de Kelly era extraña. Kelly siempre avisaba dónde estaba, me enviaba un email o le avisaba a sus amigos qué haría o dónde iría. No era habitual en ella desaparecer así. Finalmente, una pista. Encuentran el auto de Kelly abandonado. Hallaron el auto de Kelly en el centro comercial Ontario Mills. Ese vecindario queda a 40 kilómetros de la casa de Kelly. La seguridad del centro comercial tenía un ticket del vehículo de 2 días seguidos. Las noticias no eran alentadoras. Lo primero que pensé fue que la habían secuestrado. Ella no huyó. ¿Cómo podría sentir cansancio o hambre con mi pequeña desaparecida? O tal vez estaba secuestrada o herida. Era aterrador. Pensábamos muchas cosas. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba a salvo? ¿Quién estaba con ella? ¿Por qué no regresaba a su casa? Como padre sé que sentiría terror de estar en esa situación. Dejar un auto robado en el estacionamiento de un centro comercial es algo muy común en un crimen. Comenzamos la investigación con una búsqueda intensiva. El auto de Kelly es capturado como evidencia. El contenido de su bolso estaba en el piso del asiento del acompañante. Eso levantó sospechas de que algo pudo ocurrir allí. La tarjeta de débito de Kelly y otros objetos personales estaban allí, pero había pocas pistas en el vehículo.
No había sangre ni evidencias que indicaran que había ocurrido un crimen dentro del vehículo. Pero sí hay restos de ADN. Tomamos muestras de ADN del volante como evidencia. Pensamos que era la mejor forma de identificar al potencial sospechoso que pudo haber manejado el auto hasta el centro comercial. Al procesar las muestras de ADN, confirmamos que eran de la amiga de Kelly, Kinsey. Kinsey dijo que no sabía cómo llegó su ADN allí, pero dio una pista. Le dijo a los investigadores que interrogaran a otros amigos de Kelly. Kinsey Norman había mencionado que Kelly estaba involucrada con un grupo de personas conocidas por ser criminales y que temía que algo malo le hubiera sucedido como resultado de esa relación. Los oficiales visitan el lugar de trabajo de Kelly y hablan con sus compañeros. Cassandra Oniveros dijo que el sábado 13 de septiembre trabajó en Bakers. Era el día libre de Kelly, pero fue al trabajo porque necesitaba el dinero. Kelly se fue de allí a las 4 de la tarde aproximadamente. Cassandra Oniveros fue una de las últimas personas en verla con vida. Cassandra cree que su primo Mike McMillan y su amigo Eric McLaughlin, ambos con antecedentes criminales, pueden haber estado con Kelly. Estos dos hombres, McMillan y McLaughlin, luego de escuchar las noticias, se jactaron de haberle robado a Kelly y de haberla enterrado en un naranjal. A los investigadores les resultan familiares los nombres McMillan y McLaughlin. Tanto mis compañeros como yo conocíamos a Mike McMillan y Eric McLaughlin. Debido a sus antecedentes, habían sido arrestados por varios delitos. Ellos eran los cabecillas de una banda de criminales y vivían fuera de la ley. Primero interrogan a McMillan. Ya estaba bajo custodia policial por cargos de robo de autos y robos a casas. Le preguntamos si conocía a Kelly Bullwinkle y solo dijo que era una chica blanca que trabajaba con Cassandra en el restaurante. Cuando confronté a Michael McMillan sobre la desaparición de Kelly Bullwinkle, negó haber tenido conocimiento sobre el tema. Cuando le dije a McMillan que tenía información que lo involucraba, se enfureció y negó rotundamente estar involucrado. Luego es el turno de McLaughlin. Entrevisté a Eric McLaughlin. Me contó sobre sus actividades ese fin de semana y eso hizo que me preocupara no solo por la seguridad de otras personas, sino por la de Kelly. En esa oportunidad también me contó que robó en varias casas, que estuvo involucrado en una serie de peleas y en ataques sexuales en un apartamento. McLaughlin admitió estar involucrado en varios crímenes esa noche, pero negó estar relacionado con la desaparición de Kelly. Negó categóricamente estar involucrado. De hecho, se enojó. Se paraba y se sentaba en la silla. No se quedaba quieto. A pesar de sus negativas, la policía de Redlands fue a las últimas viviendas de McMillan y McLaughlin. Confeccioné una orden de allanamiento. Creo que fueron 10 zonas, vehículos y casas diferentes. Pudimos localizar el apartamento, un lugar que frecuentaban ciertas personas que consumían drogas. McMillan y McLaughlin estuvieron allí el fin de semana de la desaparición de Kelly. No hay señales de Kelly, pero hay pruebas incriminatorias. Confiscamos varios objetos, entre ellos un par de pantalones que tenían manchas de sangre. Hallaron artículos de periódicos que hacían referencia a la desaparición de Kelly. Nuestra experiencia nos lleva a pensar que es común en la persona que comete crímenes guardar recortes de artículos de diferentes periódicos como si fuesen un trofeo. Buscan en la evidencia muestras de ADN y huellas dactilares. En ese punto de la investigación, con el hallazgo de los pantalones manchados con sangre y los recortes de periódicos junto con la información que recibimos de Cassandra Oniveros, comenzamos a pensar que estábamos recorriendo el camino correcto con estos dos sospechosos. Pero los detectives aún tenían dudas. Eran interrogados constantemente. Les hicieron varias pruebas de polígrafo y ellos las pasaron todas. ¿Por qué nos darían esa información sobre los robos y sobre los graves delitos que cometieron y no admitirían su relación con la desaparición de Kelly? Comenzamos a preocuparnos. No teníamos evidencia contundente y además pasaban las pruebas del polígrafo. Acusados por cargos de robo, McMillan y McLaughlin quedan arrestados. Los investigadores revisan la evidencia. La desaparición de Kelly era fuera de lo común. Hallan el auto de Kelly a 40 kilómetros de su casa. Encuentran a dos sospechosos que tienen recortes de periódicos que hablan de Kelly y un par de pantalones de mujer con manchas de sangre de un desconocido.
Los medios se interesaron en el caso de inmediato. Los relatos de los vecinos encabezan los titulares. Muchos medios se interesaron en la desaparición de Kelly. La comunidad se involucró. Todos hicieron un gran esfuerzo y se unieron a su búsqueda. La madre y los amigos de Kelly iniciaron una búsqueda. Se unieron 100 voluntarios de la Guardia Costera. Hicimos carteles con sus datos. Algunas imprentas realizaron el trabajo voluntariamente. Y así pudimos colocar muchos por toda la ciudad. La madre de Kelly, Diana, rogaba saber algo de su hija. Decidimos hacer una conferencia de prensa solo para intentar hallar alguna pista. Kelly, if you hear this, please come home. Alguien debía saber dónde estaba o sobre su desaparición. Anybody who has Kelly, please send her home. Don't hurt her. She's a great kid. I love her with all my heart. Fue un ruego muy apasionado y compasivo. Fue difícil estar en esa conferencia de prensa y mirar a su madre sin emocionarse y pensar en los que uno ama. Las semanas pasaban sin tener novedades. Luego, 3 jóvenes que jugaban en las cercanías del Cañón Santa Mateo descubren algo truculento. 3 semanas después de la desaparición de Kelly Bullwinkle, hallan un cuerpo en descomposición debajo de un sofá viejo en un naranjal en el Cañón Santa Mateo. Estábamos pasando un fin de semana estupendo jugando con nuestros equipos de paintball, cuando de repente nos topamos con unos restos en una zona de naranjales alejada. 2 de ellos estaban a 4,5 metros y sintieron un olor putrefacto muy fuerte, penetrante. Vieron algo parecido a un miembro que sobresalía de la tierra debajo de un sofá. Los jóvenes llamaron a la policía de Redlands. El equipo forense acudió de inmediato al lugar. Era un lugar muy desolado. Si miramos hacia abajo, podemos ver la zona en donde hallaron los restos. Noté que había un sofá muy deteriorado sobre los restos, pero no había marcas de arrastre. Posiblemente esto indicaría que al menos 2 personas colocaron ese viejo sofá sobre la tumba para evitar dejar rastros. Al mover el sofá, notamos que la tumba era poco profunda, de aproximadamente 35 centímetros por debajo del nivel de la tierra. La pierna derecha de la víctima estaba extendida hacia afuera, tal vez por la actividad animal de la zona. Los asesinos dejaron olvidadas las herramientas que usaron para cavar la tumba. En el lugar había 2 palas diferentes. Otra vez, una pista nos indicaba que los sospechosos responsables de cavarla fueron 2. No había rastros de evidencia en las palas, pero en la escena del crimen había una pista clave. Aproximadamente a 10 centímetros de la tumba, descubrimos un cartucho de un arma calibre 25. Esa fue la primera evidencia física que obtuvimos. Una pistola calibre 25 no es un arma muy común. No se ve todos los días. Envían el cartucho al laboratorio de balística. Mientras tanto, llevan el cuerpo para que Frank Sheridan le realice una autopsia. En principio noté que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición post-mortem. La mayor parte del tejido estaba descompuesto. Los exámenes no mostraron signos de drogas o alcohol. La causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. Tenía 2 heridas de bala. Una de ellas era superficial, como un rasguño en el cráneo. Además de esto, había otra herida de bala en el lado derecho de la cabeza, cerca del oído derecho. Ese disparo fue fatal. Atravesó directamente la cabeza, de derecha a izquierda, pero no había forma de saber qué disparo ocurrió primero. La trayectoria de la bala sugiere que la víctima estaba mirando de frente al asesino. La trayectoria de la bala, basándonos en la apariencia, va desde el frente hacia atrás, inclinándose un poco hacia arriba. En otras palabras, le dispararon en la cara, frente a frente.
Gracias a los registros dentales, la autopsia puede confirmar que la víctima es Kelly Bullwinkle. Es irreal. Se supone que no debe pasar. Se ve en televisión que a veces le sucede a otra gente y nunca a ti. Uno cree que hace lo correcto, que puede proteger a sus hijos para que nunca les pase nada malo a ellos o a nuestras familias. Los cuidas, los proteges, pero no pude proteger a ella. Estaba a 2,5 kilómetros. Todas las noches me sentaba en la entrada y miraba el cañón. Y no tenía idea de que estaba tan cerca. La comunidad se siente conmovida tras enterarse de la muerte de Kelly. La reacción de la comunidad fue sorprendente. Todos hablaban del caso, en el supermercado, en las cafeterías. Se escuchaba de eso en todos lados. Cuando me enteré de la noticia, me sentí muy mal. Kelly era muy popular, tenía un grupo de amigos grande y se interesaba en temas variados. Kelly tenía muchos amigos, era extrovertida, se preocupaba por los demás. Tenía una mirada diferente de la vida. Kelly amaba los caballos y tenía uno, se llamaba Banner. Ella lo entrenaba y cuando iban al campo eran el uno para el otro. Era increíble verlos juntos. El jefe de policía de Redlands tranquiliza al público y le pide que tenga calma. We do not believe that this is a random serial killer running loose in this community. Lo que comenzó como un caso de una persona desaparecida terminó con una muerte. Para los investigadores, no hay un móvil evidente. Tenía su ropa puesta y no estaba desaliñada, como normalmente se ve en casos de violación. Todo indicaba claramente que fue un asesinato y no un robo o una violación. Solo había una evidencia sólida: el cartucho de una pistola calibre 25 hallada junto al cuerpo de Kelly. Los exámenes de laboratorio revelaron marcas únicas y distintivas de balas de ese calibre. Hay algo conocido como características de clase. Son características distintivas en un arma que pueden o no ser transferidas al cartucho. Pero pese a que revisaron la base de datos, la policía no encuentra registros del arma que disparó esas balas. Los detectives reenfocan la investigación en los sospechosos: Mike McMillan y Eric McLaughlin. Ambos negaron estar involucrados y tenían una coartada. Una vez que Macmillan nos dio los nombres de las personas con las que había estado esa noche, salimos a buscarlos. Nos contactamos con ellos y nos contaron qué había hecho Macmillan. Esencialmente, la coartada de Macmillan y McLaughlin ese mismo fin de semana era otra violación. Por último, la policía de Redlands desvincula a ambos del asesinato de Kelly. Como oficiales de policía no creemos en las coincidencias, pero en este caso hubo casualmente 2 personas involucradas en la vida de Kelly, que perfectamente podrían haber sido estos 2 sospechosos. Con los 2 sospechosos libres de toda vinculación, los detectives se concentran nuevamente en la víctima y los emails de Kelly revelan una nueva pista: un triángulo amoroso con varios sospechosos de homicidio. Sé que tuviste un amorío con mi novio. Debes detenerte. Si no lo dejas en paz, algo malo te podría ocurrir. Semanas después del descubrimiento del cuerpo de Kelly en un naranjal, los 2 principales sospechosos son desvinculados del caso. Los oficiales a cargo de la investigación vuelven a interrogar a la familia y amigos, desesperados por hallar pistas. Diana nos contó que se sentía muy preocupada debido a un grupo de góticos que ella veía. Nunca entendí a ese grupo, no me gustaba, tenía algo misterioso. Nunca entendí qué hacían, pero pensé que era una etapa que estaba atravesando. Sé que no se lo tomaba tan en serio como otras personas. Ella solo quería estar con gente diferente, tal vez para sentirse aceptada por otras personas. Cuando se vestía solía simular lo que quería hacer.
Cada vez que quería ser como ellos, se vestía como gótica. Otras veces se vestía de skater o como Tori Amos. Vivía con mucha libertad. Los detectives indagan en la vida de Kelly. Su computadora abre una ventana de sus amigos góticos. El diario de Kelly Bullwinkle nos dio una idea de lo que estaba sucediendo en ese mundo de góticos y del círculo de amigos que la vio antes de su muerte. Había muchas peleas entre ellos. Estos adolescentes se quejaban unos de otros, a veces de forma dura, sobre ciertos desaires que tenían unos con otros. Kinsey Norman era una de las mejores amigas de Kelly. Aparentemente Kelly la admiraba. Era algunos años mayor que ella. Y ella parecía tomarla como referente, queriendo seguir sus pasos. Para Kinsey Norman, Kelly también era su mejor amiga. De hecho, en un momento dijo que Kelly Bullwinkle era su única amiga, hablando de sus amistades. Pero su amistad era complicada. Las dos estaban muy cerca de la misma persona, Damian Guerrero, de 19 años. Damian Guerrero era un chico querido de clase media. Sus padres tenían un negocio de bienes raíces. Era un chico apuesto. Muchas chicas estaban enamoradas de él. Jamás tuvo problemas para conseguir novia. Él era capaz de enamorar a todas estas chicas. No sé por qué ellas se sentían tan atraídas por él. Damian siempre se mostraba seguro de sí mismo. Cuando iba a recoger a Kelly o salía con Kinsey. Era agradable y... seguro. Muy seguro. Guerrero era un líder natural y un joven popular entre los amigos góticos de Kelly. Le gustaba la música que hablaba de la muerte y le encantaba la película Asesinos por Naturaleza. Esa clase de películas. La película Asesinos por Naturaleza es una película desagradable sobre dos asesinos seriales que se comportan de forma alocada en el sudoeste. Kinsey y Damian se comparaban a ellos mismos con Mickey y Mallory de Asesinos por Naturaleza. En un momento, Kinsey le dio a Damian uno de los 2 anillos semejantes a los anillos usados por la pareja en la película. La amistad de Guerrero con Kinsey y Kelly era parte de su vida de gótico. Fuera de ese mundo, él también tenía una novia, Elodie. Damian y Elodie parecían tener una relación muy intensa. Él solía decir que Kinsey era su alma gemela. Su novia acaparaba una parte de su atención y su amiga Kinsey acaparaba el resto. Todas querían salir con él. Y en medio de todo esto estaba Kelly. Damian rara vez engañaba a Elodie con Kelly Bullwinkle. Creo que, de alguna manera, Kelly se estaba enamorando de Damian. Se sentía atraída por él. Kelly siguió intentando tener una relación con Damian, pese a la consternación de él y Elodie, y luego la de Kinsey Norman. Había relaciones serias, aventuras y había obsesiones. Todos estos cambios en las relaciones estaban detallados en la computadora de Kelly. Había un email preocupante de Elodie a Kelly. Básicamente, Elodie le decía a Kelly que sabía que tenía un amorío con su novio, que eso debía terminar porque si no lo dejaba en paz, algo malo le sucedería. A la novia de Damian la enojó que él estuviera tan cerca de Kelly. Los investigadores creen que la clave para identificar a los asesinos puede estar en los amigos góticos de Kelly. Debíamos investigar a los amigos de Kelly que estuvieron con ella en la fiesta y también a otros conocidos. Basado en esta nueva información, el detective Catron revisa la evidencia forense hallada en el auto de Kelly. Nos extrañó el haber hallado ADN de Kinsey en el volante porque le habíamos preguntado varias veces si había conducido el auto de Kelly Bullwinkle. Y siempre nos respondió que nunca condujo su auto. No es imposible, pero sí es improbable hallar en el volante el ADN de una persona que no condujo el auto. Si Kinsey condujo el auto, podría estar involucrada en la muerte de Kelly. Luego de leer los emails en la computadora de Kelly, los detectives investigan la relación entre Kelly y Kinsey Norman.
Kinsey Norman y Kelly Bullwinkle tenían una amistad típica de su edad. Tenían una relación estrecha. Muchas veces se peleaban, pero no eran conflictos que indicaran un final como este. Kinsey le dijo a los investigadores que ella y Damian estuvieron en una fiesta en casa de Kelly la noche anterior a su desaparición. No nos era posible seguir los rastros de Kelly de esa noche, excepto por una fiesta que dio en su casa. Decidimos tomar huellas dactilares para asegurarnos de que habíamos hablado con quienes estuvieron en la fiesta. Todos los amigos de Kelly son interrogados. Las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. Contactamos aproximadamente a 15 amigos de Kelly. Buscábamos coartadas ese fin de semana porque Kelly había dado una fiesta en su casa. Uno de ellos contó una historia interesante. Contó que meses atrás, ese año estaba en el auto de Damian cuando Kinsey abrió la guantera y pudo ver una pequeña pistola allí dentro en el auto de Damian. El arma pasó de las manos de Damian a las manos de Kinsey y luego la volvieron a guardar dentro de la guantera. Esto demostró que Damian Guerrero tenía un arma. Los detectives se preguntan si el arma de Damian será el arma homicida. Averiguan que él obtuvo el arma de su hermano y que su hermano la obtuvo de un amigo. La investigación nos lleva a una residencia en donde el arma había sido disparada previamente. Ese amigo les dice a los investigadores que disparaba el arma frecuentemente en su patio trasero. Pudimos recuperar varios cartuchos de un arma calibre 25, que luego comparamos con el cartucho que hallamos en la tumba. Cartucho hallado en la tumba. Al saber que había disparado el arma en su patio trasero y que teníamos cartuchos, pudimos compararlos con el cartucho hallado en la tumba. Posiblemente eso pondría el arma en manos de Damian. Balística compara los cartuchos. Este es el cartucho en cuestión y este otro es el cartucho que dispararon en el patio trasero. Los evaluamos bajo el microscopio, buscando zonas de concordancia. Los dos cartuchos son exactamente iguales. Cada arma deja una marca diferente en los cartuchos disparados y pudimos demostrar que las marcas del arma disparada en el patio trasero coincidían con las marcas del cartucho hallado en la tumba. El arma que mató a Kelly Bullwinkle era la misma que fue disparada en la casa de esta persona. Con esa información comenzamos nuevas búsquedas y conseguimos una orden de allanamiento para la casa de Damian Guerrero. En el allanamiento a la casa de Damian, los investigadores hallaron evidencias interesantes. En la casa de Damian Guerrero, en su habitación, dentro de su alajero, hallé una bala del mismo fabricante y del mismo calibre que el cartucho hallado en la tumba. Bala no disparada hallada en la habitación. Balística compara la bala con los dos cartuchos. La bala que encontramos en la casa de Damian Guerrero resultó ser de la misma arma, ya que cuando quitas una bala de un arma, siempre deja las marcas de la expulsión. La evidencia incrimina a Damian Guerrero. Los investigadores interrogan al joven de 19 años. Se presentó voluntariamente para ser interrogado. Le pedí que escribiera todo lo que hizo el viernes, desde que se levantó hasta que se acostó el domingo por la noche. En su testimonio, no mencionó haber tenido contacto alguno con Kelly. Pero sí mencionó haber tenido problemas con Kelly. Damian me contó que cuando rompió con Elodie, vio a Kelly por un corto tiempo. Luego se dio cuenta de que aún le gustaba Elodie y rompió su relación con Kelly. Kelly se enojó y lo confrontó haciéndole una escena en un restaurante del centro de Redlands. Damian negó estar involucrado en el asesinato de Kelly. Los detectives le preguntaron sobre el arma que tenía en el auto. Nos dijo que se la había dado a su hermano, unos meses atrás, y que solo le había disparado una vez. Damian dijo que temía que la policía lo detuviera y viera el arma en su auto. Por eso decidió arrojarla en una boca de tormenta. Revisamos la boca de tormenta, pero no hallamos nada. Luego, los detectives vuelven a investigar a la amiga de Kelly, Kinsey Norman. Al principio colaboró con la investigación y se mostró compasiva. Ahora hay evidencia circunstancial que la involucra junto a Damian Guerrero a la muerte de Kelly. Una vez que hallamos la bala en la casa de Damian Guerrero, la investigación cambió de rumbo y nos dio la pauta de que teníamos al grupo correcto de personas. Los investigadores intervienen los teléfonos de los dos sospechosos. Kinsey automáticamente queda incriminada.
Ahora los fiscales tienen la evidencia que necesitaban. Arrestan a Kinsey Norman y a Damian Guerrero. Elodie es inocente de la muerte de Kelly. Eventualmente descubrimos que Elodie no sabía nada de la muerte de Kelly, no estuvo involucrada personalmente en los hechos y jamás hallamos evidencia que la incriminara en este caso. En el interrogatorio, Kinsey admite haber matado a Kelly Bullwinkle. Kinsey dijo que la muerte de Kelly fue una broma que terminó terriblemente mal. Ella y Damian habían planeado darle un susto, no matarla. We've just been talking about scaring her, I guess, for a while. I don't even know why, just something stupid. And I was supposed to take her down there on Saturday. We were supposed to wait for him to get off work and come meet us down there. And he was just going to bring a gun and scare her, and that was going to be it. Los tres fueron al lugar donde Damian y Kinsey habían cavado una tumba la noche anterior. So you and Damian dug the hole up Friday night? Friday night, yeah, and the shovel was still there. And she was laughing at it with me. She was like, look, it's a fresh shovel. And we were laughing. Okay. I still had my back turned, and Kelly had her back turned, and I heard this loud bang. And I look at Kelly's on the ground. And I didn't know what happened. I didn't think he was going to shoot her. Damian tenía el arma en la mano, luego se fue y Kelly había recibido un disparo en la cabeza. And she was moving and making these noises. I thought she was still alive. Luego Kinsey tomó el arma de Damian e intentó dispararle a Kelly. Dijo que el arma no disparó de inmediato, entonces se la dio a Damian, quien la destrabó y se la devolvió a Kinsey. Kinsey apuntó a la cabeza de Kelly y disparó otra vez. I did. I shot her again. He couldn't do it. I wanted her to die because I didn't want her to suffer. I thought she was still alive. So I'll shoot her, she's still alive. And it's like, oh. El testimonio de Kinsey coincide con el reporte de balística. Tenía una herida de bala en la cabeza y una marca de bala en la parte superior del cráneo. Esto coincidía con la evidencia física que demostraba que Kelly recibió 2 disparos. Kinsey tomó a Kelly de las piernas y junto con Damian la arrastraron hasta la tumba, la enterraron y pusieron un viejo sofá sobre ella para no despertar sospechas. Luego se deshicieron del auto de Kelly. Tomaron el auto de Kelly y lo dejaron en el estacionamiento de Ontario Mills y fueron al cine. La apatía de Kinsey sorprendió a los detectives. Me pareció una asesina a sangre fría, desalmada. No mostró remordimiento ni consideración por Kelly Bullwinkle. Los arrestos conmocionaron a la comunidad. Era aterrador pensar que habían matado a Kelly, pero el hecho de que haya sido asesinada por 2 de sus mejores amigos era absolutamente impensado. Estos chicos eran privilegiados y tenían grandes oportunidades para su futuro. Eran chicos normales, se veían como cualquier otro chico del colegio o del vecindario o cualquier compañero de la iglesia. Los amigos y familiares de Kelly estaban sorprendidos. En el momento que me dijeron que había sido Kinsey, me horroricé. Estaba estupefacta. Creía que estaba a salvo con sus amigos, más que con otros grupos. Kinsey Norman y Damian Guerrero son acusados de homicidio en primer grado. Mientras los fiscales preparan el juicio, ignoran que recibirán una gran sorpresa. Kinsey Norman, de 21 años, y Damian Guerrero, de 20, son acusados por la muerte de Kelly Bullwinkle. Este juicio es único ya que jamás tuvimos uno con 2 jurados diferentes. Cada acusado tenía su propio jurado. Escuchaban los testimonios y la presentación de evidencias juntos hasta cierta instancia del juicio en que un jurado no podía participar, ya que no involucraba a su cliente. Entonces el jurado dejaba la sala. La sala estaba llena. Había muchas cámaras de televisión, camionetas equipadas que mostraban la sala de audiencia. Fue una cobertura intensa. Frente a ambos jurados, la fiscalía expone su caso. El caso de la fiscalía se centró en el hecho de que Kelly fue engañada por Kinsey para ir al cañón con el plan de matarla, lo cual se corroboró con la evidencia. Ellos cavaron su tumba el día anterior. Tenían palas y mudas de ropa.
El móvil del crimen se centró en la idea de que Kelly era un estorbo. La fiscalía mencionó un móvil simple. Creo que la motivación final de este horrible crimen fue que querían deshacerse de ella. Era como una peste para su grupo y para ellos. Ya había cumplido su función. La defensa dijo que fue una broma que salió mal. En mi opinión personal, basada en mis 30 años de experiencia en la policía, no creo que haya sido un juego. Y tampoco creo que haya sido un accidente, bajo ningún punto de vista. Luego de los disparos fueron a comer a un restaurante y luego asistieron a un show. Todo indicaba que este fue un crimen premeditado. Fue algo bien planeado. Incluso la escena del crimen estaba armada cuidadosamente. El Naranjal era un lugar que la cultura gótica frecuentaba. Allí se reunían. Según mi experiencia, creo que uno tiende a acercarse a gente con intereses afines, en especial cuando se trata de un crimen premeditado. Ellos tenían el control de lo que estaba sucediendo. El arma homicida nunca fue hallada. Hizo que la policía se adentrara en una búsqueda, esforzándose por hallar el arma, pero todas las pistas estaban basadas en mentiras. Los dos jurados deliberaron separadamente. El jurado de Kinsey Norman fue el primero en llegar al veredicto. Kinsey Norman recibió una sentencia de 45 años de prisión por este crimen. 25 años a cadena perpetua por homicidio en primer grado y 20 años más por el uso de un arma. Lo que llamó la atención del jurado fue que en lugar de llamar al 911, ella tomó el arma y realizó el segundo disparo. En eso se basó la gran mayoría del jurado. Ella pidió disculpas y yo solo asentí con la cabeza. Ya era tarde. Había estado en mi casa, diciendo que no sabía nada de Kelly, participó de su funeral y trajo comida a nuestra casa. Hasta noviembre del año 2008, todas las apelaciones de Kinsey fueron denegadas. Cuando el jurado de Damian regresó, al menos 4 de ellos estaban llorando. El caso podría ser anulado. El jurado se manifestó 11 contra 1 a favor de sentenciar a Damian Guerrero por homicidio en primer grado y por las circunstancias especiales. Uno de los jurados se abstuvo. La sala estaba atónita y en silencio. Fue como si un globo se desinflara. Este jurado estaba frustrado, estaba llorando. Algunos de sus miembros incluso la abrazaron en el pasillo y se disculparon por no haber podido llegar a un veredicto. Una persona se abstuvo. Fue por incredulidad. ¿Cómo no pudo ver qué estaba sucediendo? ¿Qué ocurría? ¿Qué hicieron? 3 años y medio después, a poco del nuevo juicio de Damian Guerrero, sucede algo sorpresivo. El fiscal y el abogado defensor de Damian Guerrero llegaron a un acuerdo y pactaron hacer una petición. Damian se declararía culpable de homicidio en segundo grado, lo cual implicaba una sentencia de 15 años a cadena perpetua. Aceptar la petición era una decisión agonizante, pero su familia y amigos estaban decididos a afrontarlo. No quería hacerlo otra vez, no quería revivir eso, pero ahora pasaría en la cárcel un tiempo. El asesinato de Kelly tuvo un efecto perdurable en la comunidad, en especial en los investigadores que trabajaron en el caso. Fue muy triste saber cómo su hija fue asesinada. Fue algo muy difícil. Siento un profundo dolor cuando lo recuerdo. Al final, el diario de Kelly lo dijo todo. Ella escribió allí que pensaba que algo malo le pasaría a ella o a una de sus amigas, y sería algo terrible. No sabía bien qué sería, pero presentía... Estaba bajo custodia policial por cargos de robo de autos y robos a casas. Le preguntamos si conocía a Kelly Bullwinkle y solo dijo que era una chica blanca que trabajaba con Cassandra en el restaurante.
Cuando confronté a Michael Macmillan sobre la desaparición de Kelly Bullwinkle, negó haber tenido conocimiento sobre el tema. Cuando le dije a Macmillan que tenía información que lo involucraba, se enfureció y negó rotundamente estar involucrado. Luego es el turno de McLaughlin. Entrevisté a Eric McLaughlin. Me contó sobre sus actividades ese fin de semana y eso hizo que me preocupara no solo por la seguridad de otras personas, sino por la de Kelly. En esa oportunidad también me contó que robó en varias casas, que estuvo involucrado en una serie de peleas y en ataques sexuales en un apartamento. McLaughlin admitió estar involucrado en varios crímenes esa noche, pero negó estar relacionado con la desaparición de Kelly. Negó categóricamente estar involucrado. De hecho, se enojó. Se paraba y se sentaba en la silla. No se quedaba quieto. A pesar de sus negativas, la policía de Redlands fue a las últimas viviendas de Macmillan y McLaughlin. Confeccioné una orden de allanamiento, creo que fueron 10 zonas, vehículos y casas diferentes. Pudimos localizar el apartamento, un lugar que frecuentaban ciertas personas que consumían drogas. Macmillan y McLaughlin estuvieron allí el fin de semana de la desaparición de Kelly. No hay señales de Kelly, pero hay pruebas incriminatorias. Confiscamos varios objetos, entre ellos un par de pantalones que tenían manchas de sangre. Hallaron artículos de periódicos que hacían referencia a la desaparición de Kelly. Nuestra experiencia nos lleva a pensar que es común en la persona que comete crímenes guardar recortes de artículos de diferentes periódicos como si fuesen un trofeo. Buscan en la evidencia muestras de ADN y huellas dactilares. En ese punto de la investigación, con el hallazgo de los pantalones manchados con sangre y los recortes de periódicos junto con la información que recibimos de Cassandra Oniveros, comenzamos a pensar que estábamos recorriendo el camino correcto con estos dos sospechosos. Pero los detectives aún tenían dudas. Eran interrogados constantemente. Les hicieron varias pruebas de polígrafo y ellos las pasaron todas. ¿Por qué nos darían esa información sobre los robos y sobre los graves delitos que cometieron y no admitirían su relación con la desaparición de Kelly? Comenzamos a preocuparnos. No teníamos evidencia contundente y además pasaban las pruebas del polígrafo. Acusados por cargos de robo, Macmillan y McLaughlin quedan arrestados. Los investigadores revisan la evidencia. La desaparición de Kelly era fuera de lo común. Hallan el auto de Kelly a 40 kilómetros de su casa. Encuentran a dos sospechosos que tienen recortes de periódicos que hablan de Kelly y un par de pantalones de mujer con manchas de sangre de un desconocido. Los medios se interesaron en el caso de inmediato. Los relatos de los vecinos encabezan los titulares. Muchos medios se interesaron en la desaparición de Kelly. La comunidad se involucró. Todos hicieron un gran esfuerzo y se unieron a su búsqueda. La madre y los amigos de Kelly iniciaron una búsqueda. Se unieron 100 voluntarios de la Guardia Costera. Hicimos carteles con sus datos. Algunas imprentas realizaron el trabajo voluntariamente. Y así pudimos colocar muchos por toda la ciudad. La madre de Kelly, Diana, rogaba saber algo de su hija. Decidimos hacer una conferencia de prensa solo para intentar hallar alguna pista. Kelly, if you hear this, please come home. Alguien debía saber dónde estaba o sobre su desaparición. Anybody who has Kelly, please send her home. Don't hurt her. She's a great kid. I love her with all my heart. Fue un ruego muy apasionado y compasivo. Fue difícil estar en esa conferencia de prensa y mirar a su madre sin emocionarse y pensar en los que uno ama. Las semanas pasaban sin tener novedades. Luego, 3 jóvenes que jugaban en las cercanías del cañón Santa Mateo descubren algo truculento. 3 semanas después de la desaparición de Kelly Bullwinkle, hallan un cuerpo en descomposición debajo de un sofá viejo en un naranjal en el cañón Santa Mateo. Estábamos pasando un fin de semana estupendo jugando con nuestros equipos de paintball, cuando de repente nos topamos con unos restos en una zona de naranjales alejada. 2 de ellos estaban a 4,5 metros y sintieron un olor putrefacto muy fuerte, penetrante. Vieron algo parecido a un miembro que sobresalía de la tierra debajo de un sofá. Los jóvenes llamaron a la policía de Redlands.
El equipo forense acudió de inmediato al lugar. Era un lugar muy desolado. Si miramos hacia abajo, podemos ver la zona en donde hallaron los restos. Noté que había un sofá muy deteriorado sobre los restos, pero no había marcas de arrastre. Posiblemente esto indicaría que al menos 2 personas colocaron ese viejo sofá sobre la tumba para evitar dejar rastros. Al mover el sofá, notamos que la tumba era poco profunda, de aproximadamente 35 centímetros por debajo del nivel de la tierra. La pierna derecha de la víctima estaba extendida hacia afuera, tal vez por la actividad animal de la zona. Los asesinos dejaron olvidadas las herramientas que usaron para cavar la tumba. En el lugar había 2 palas diferentes. Otra vez, una pista nos indicaba que los sospechosos responsables de cavarla fueron 2. No había rastros de evidencia en las palas, pero en la escena del crimen había una pista clave. Aproximadamente a 10 centímetros de la tumba, descubrimos un cartucho de un arma calibre 25. Esa fue la primera evidencia física que obtuvimos. Una pistola calibre 25. Me enviaba un email o le avisaba a sus amigos qué haría o dónde iría. No era habitual en ella desaparecer así. Finalmente, una pista. Encuentran el auto de Kelly abandonado. Hallaron el auto de Kelly en el centro comercial Ontario Mills. Ese vecindario queda a 40 kilómetros de la casa de Kelly. La seguridad del centro comercial tenía un ticket del vehículo de 2 días seguidos. Las noticias no eran alentadoras. Lo primero que pensé fue que la habían secuestrado. Ella no huyó. ¿Cómo podría sentir cansancio o hambre con mi pequeña desaparecida? O tal vez estaba secuestrada o herida. Era aterrador. Pensábamos muchas cosas. ¿Qué le había pasado? ¿Estaba a salvo? ¿Quién estaba con ella? ¿Por qué no regresaba a su casa? Como padre sé que sentiría terror de estar en esa situación. Dejar un auto robado en el estacionamiento de un centro comercial es algo muy común en un crimen. Comenzamos la investigación con una búsqueda intensiva. El auto de Kelly es capturado como evidencia. El contenido de su bolso estaba en el piso del asiento del acompañante. Eso levantó sospechas de que algo pudo ocurrir allí. La tarjeta de débito de Kelly y otros objetos personales estaban allí, pero había pocas pistas en el vehículo. No había sangre ni evidencias que indicaran que había ocurrido un crimen dentro del vehículo. Pero sí hay restos de ADN. Tomamos muestras de ADN del volante como evidencia. Pensamos que era la mejor forma de identificar al potencial sospechoso que pudo haber manejado el auto hasta el centro comercial. Al procesar las muestras de ADN, confirmamos que eran de la amiga de Kelly, Kinsey. Kinsey dijo que no sabía cómo llegó su ADN allí, pero dio una pista. Le dijo a los investigadores que interrogaran a otros amigos de Kelly. Kinsey Norman había mencionado que Kelly estaba involucrada con un grupo de personas conocidas por ser criminales y que temía que algo malo le hubiera sucedido como resultado de esa relación. Los oficiales visitan el lugar de trabajo de Kelly y hablan con sus compañeros. Cassandra Univeros dijo que el sábado 13 de septiembre trabajó en Bakers. Era el día libre de Kelly, pero fue al trabajo porque necesitaba el dinero. Kelly se fue de allí a las 4 de la tarde aproximadamente. Cassandra Univeros fue una de las últimas personas en verla con vida. Cassandra cree que su primo Mike McMillan y su amigo Eric McLaughlin, ambos con antecedentes criminales, pueden haber estado con Kelly. Estos 2 hombres, McMillan y McLaughlin, luego de escuchar las noticias, se jactaron de haberle robado a Kelly y de haberla enterrado en un naranjal. A los investigadores les resultan familiares los nombres McMillan y McLaughlin. Tanto mis compañeros como yo conocíamos a Mike McMillan y Eric McLaughlin. Debido a sus antecedentes, habían sido arrestados por varios delitos. Ellos eran los cabecillas de una banda de criminales y vivían fuera de la ley. Primero interrogan a McMillan. Ya está... De septiembre de 2003.
Algo andaba mal. Laura Williams estaba segura de eso. Cuando estacioné en el frente de la casa, sentí que algo estaba mal. Me acerqué a la puerta de entrada y vi que aún estaba el periódico. Y la luz estaba encendida. Cuando Laura regresó de sus vacaciones, encontró su casa revuelta. Su compañera de 18 años, Kelly Bullwinkle, estaba desaparecida. El perro de Kelly, Blaze, estaba solo en la casa. Quizá ese fue un dato clave. Blaze no había comido ni había recibido su insulina. Debía recibir insulina 2 veces al día. Se veía muy mal. Kelly era la responsable de inyectarle la insulina al perro. Por eso supe de inmediato que algo andaba mal. Laura no dudó en llamar a personas desaparecidas del Departamento de Policía de Redlands. Laura les dijo a los oficiales que Kelly jamás haría algo así. Ella siempre le avisaba a Laura o a su madre dónde se encontraba. Los días pasan sin tener novedades. La comunidad está atemorizada. La comunidad incluso temía que hubiera un asesino serial entre ellos y que pronto se cobrara más víctimas. Al investigar el caso, los detectives descubren un mundo adolescente secreto, repleto de rituales y juegos peligrosos. Ellos estaban obsesionados con la película Asesinos por Naturaleza. Una obsesión que lleva a la muerte. En 28 años nunca tuve un caso como este y creo que jamás tendré otro igual, porque fue un caso muy singular. Caso cerrado. El lado oscuro. La policía de Redlands está desesperada por hallar pistas sobre la misteriosa desaparición de Kelly Bullwinkle. Necesitan saber quién la vio o habló con ella por última vez. Cuando Laura Williams escuchó los mensajes del contestador, encontró uno de una amiga de Kelly, Kinsey Norman. Kelly siempre decía que si no estaba donde se suponía que debía estar, llamara a Kinsey. Ella sabría, ya que eran mejores amigas. Kinsey Norman nos dijo que había pasado con ella la noche anterior a su desaparición y que luego se fue dejando a Kelly sola en su casa. Los detectives investigan las evidencias del crimen y un grupo forense revisa la casa de Laura y Kelly en busca de pruebas. No se llevó nada con ella. Dejó su cepillo de dientes y toda su ropa estaba allí. Revisamos toda la casa en busca de huellas para saber si alguna persona que normalmente no frecuentaba la casa había estado allí. No había nada que sugiriera que allí había ocurrido un crimen. La madre de Kelly es oficial de policía en la Guardia Costera. La contactaron en alta mar para avisarle que Kelly estaba desaparecida. La Guardia Costera volvió desde Costa Rica. Mi pequeña no estaba. Ella había desaparecido. Pensé lo peor y al mismo tiempo pensaba que no podía ser cierto. No me estaba pasando a mí. Diana había recibido un email de Kelly 2 días antes. Solo decía que me amaba, que me extrañaba, que todo estaba bien, que ella estaba bien. Definitivamente, la desaparición de Kelly era extraña. Kelly siempre avisaba dónde estaba. 5 no es un arma muy común. No se ve todos los días. Envían el cartucho al laboratorio de balística. Mientras tanto, llevan el cuerpo para que Frank Sheridan le realice una autopsia. En principio noté que el cuerpo estaba en avanzado estado de descomposición post-mortem. La mayor parte del tejido estaba descompuesto. Los exámenes no mostraron signos de drogas o alcohol. La causa de la muerte fue un disparo en la cabeza. Tenía 2 heridas de bala. Una de ellas era superficial, como un rasguño en el cráneo. Además de esto, había otra herida de bala en el lado derecho de la cabeza, cerca del oído derecho. Ese disparo fue fatal. Atravesó directamente la cabeza, de derecha a izquierda, pero no había forma de saber qué disparo ocurrió primero. La trayectoria de la bala sugiere que la víctima estaba mirando de frente al asesino. La trayectoria de la bala, basándonos en la apariencia, va desde el frente hacia atrás, inclinándose un poco hacia arriba. En otras palabras, le dispararon en la cara, frente a frente. Gracias a los registros dentales, la autopsia puede confirmar que la víctima es Kelly Bullwinkle. Es irreal. Se supone que no debe pasar. Se ve en televisión que a veces le sucede a otra gente y nunca a ti. Uno cree que hace lo correcto,
que puede proteger a sus hijos, para que nunca les pase nada malo a ellos o a nuestras familias. Los cuidas, los proteges, pero no pude proteger a ella. Estaba a 2,5 kilómetros. Todas las noches me sentaba en la entrada y miraba el cañón. Y no tenía idea de que estaba tan cerca. La comunidad se siente conmovida tras enterarse de la muerte de Kelly. La reacción de la comunidad fue sorprendente. Todos hablaban del caso, en el supermercado, en las cafeterías. Se escuchaba de eso en todos lados. Cuando me enteré de la noticia, me sentí muy mal. Kelly era muy popular. Tenía un grupo de amigos grande y se interesaba en temas variados. Kelly tenía muchos amigos, era extrovertida, se preocupaba por los demás. Tenía una mirada diferente de la vida. Kelly amaba los caballos y tenía uno, se llamaba Banner. Ella lo entrenaba y cuando iban al campo eran el uno para el otro. Era increíble verlos juntos. El jefe de policía de Redlands tranquiliza al público y le pide que tenga calma. We do not believe that this is a random serial killer running loose in this community. Lo que comenzó como un caso de una persona desaparecida terminó con una muerte. Para los investigadores no hay un móvil evidente.